La campaña evangélica radial en las vías de Jesús te invita a escuchar todos los días martes de 0 a 1 horas y los miércoles de 20 a 22 horas un mensaje de parte de Dios que puede transformar tu vida. Pedidos de oración al 11 24 81 1307 y al 11 38 43 84 81. Presta oído a la voz de Dios y no espere a las últimas consecuencias, porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Cuenta la historia de un niño criado en un hogar de bajos recursos, donde tampoco estaba papá. Para su madre no era fácil criar sus 8 hijos, por tal razón siempre se aferraba a su crucifijo. Y Santito poco a poco crecía, diariamente en el negocio de la droga él veía. Criado en un caserío donde el tráfico abundaba, salía a correr bicicleta y ese mundo se encontraba. Pero ¿qué culpa tenía aquel niño inocente de salir y encontrarse con ese tipo de gente? Un día uno de sus hermanos en su hogar rompió una regla de no ir a la iglesia grande, sino ir una pequeña, y que Santito siente un toque en su corazón por primera vez y luego acepta al Señor. Pero no pasan 3 años y del camino Dios aparta. El enemigo con su astucia sutilmente él le engaña. Como todo joven tenía metas en su corazón, sus panas le dicen quieres progreso, vete a Nueva York. No le fue fácil y por cosas del destino el enemigo le presenta a Santito otro camino, el camino fácil que han escogido mucha gente, el que parecía derecho y al final fue uno de muerte. Y es que Santito al cuello se echó la soga al meterse por necesidad al mundo de las drogas. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Sin el saber iba rumbo al fracaso del diablo, era un monigote, era un payaso. No sé acaso a los que buenas cosas le decía, no quería coger consejos, se creía que todo sabía, se creía invencible, que todo era color de rosa. Sin saber él mismo estaba acabando su propia fosa, envuelto en el trasiego, está viviendo al garete. Su Dios se ha convertido en Magnum 357. Y quien diría ya que el chamaquito tranquilo se encontrara en la ciudad traficando con los kilos. Codicia lo que abundaba en su corazón, porque tenía par de almas, se creía un diezmón, ser el más temido, ese era su enfoque, que todo el mundo lo respetara en todo el bloque. Pero tenía un vacío que esas cosas no llenaban, ahora no solo vendía droga sino que lo usaba. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. En un sueño Santito recibe un aviso, se vio baleado, tirado en el piso. El otro día vinieron donde él un par de socios, lo invitaron a ganar dinero en un buen negocio. Bien pasó 10 minutos que habían llegado al lugar, Santito bien ignorante a lo que iba a pasar. Se formó una balacera y Santito dio un brinco, le dieron un plomazo con una 45. La cuestión del caso fue que un plomo explosivo, los baratos por dentro lo llevaron pa' intensivo. Le dijeron a su esposa, no lo aseguramos, busquen a su madre que mañana lo enterramos. Pero en Puerto Rico, un pueblo de Dios, por él clamó, y el que lo iban a enterrar ya sus 2 ojos abrió. Entonces vinieron los médicos a certificar, él podrá vivir pero jamás va a caminar. Y entonces cuando lo desahució la ciencia, apareció el médico por excelencia, que dijeron que iba a estar por siempre paralítico. Yo le aviso predicando en las calles de Puerto Rico. Ahora yo digo como Santito diría, Dios es una realidad, Dios no es filosofía. Ahora yo digo como Santito diría, Dios es una realidad, Dios no es filosofía. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte, todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente.
Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito diría: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Dios les bendiga, muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión de la campaña evangélica radial Las Vías de Jesús. Hoy en una noche hermosa. Quiero darle un fuerte abrazo a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están siguiendo y a los que están empezando también, los que nos escuchan por primera vez. En Las Vías de Jesús es un programa que está hecho por trabajadores ferroviarios del Sarmiento, cada uno obviamente sujeto a un ministerio. Yo estoy sujeto al ministerio Generación Santa, está en la calle Larre 831, en Ramos Mejía, pastoreado por el pastor Ernesto de Almeida y por la pastora Silvia de Almeida. Y bueno, aquí firme, compartiendo palabra de Dios y palabra de vida. Y que este testimonio que escuchábamos recién, ¿no es cierto? Santito, es una historia real de un predicador que tuvo una vida muy dura, pasó por situaciones malas, pero ahí decía la palabra, la canción, en una parte que él había recibido al Señor y que a los 3 años se apartó. Y nosotros nos apartamos muchas veces y hacemos alianzas, ¿no es cierto? Alianzas con cosas que no nos convienen, ¿no es cierto? Cuando nos salimos del camino del Señor y empezamos a decaer. Pero lo bueno es que darnos cuenta y volver al Señor. Quiero darle un fuerte abrazo a Gilles Ascona, mi compañero que está en el programa de los días martes a las 0 horas, aquí por AM Amplitud 660. Y quiero invitarte a que te quedes, porque el tema de hoy es un tema muy fuerte, que realmente yo lo titulé La amistad con el mundo, como está en la palabra, como está en el libro de Santiago. Pero es muy profundo este tema, porque nosotros cuando venimos del camino, cuando venimos del mundo, ¿no es cierto? No todos los cristianos evangélicos nacimos en cuna cristiana, no todos estuvimos firmes durante mucho tiempo, no todos no nos apartamos alguna vez. Y sinceramente, yo sé lo que es estar apartado, pero también sé lo que es volver, y lo que es el arrepentimiento, que es lo que se siente por dentro cuando nos apartamos del Señor. Esa nostalgia por volver a vivir y por tener ese encuentro personal con Dios. Y a veces se nos hace difícil porque nosotros mismos somos piedra de tropiezo para eso. Y muchas veces también vivimos apartados del Señor estando dentro de la iglesia. Y eso es tremendo. Adorando al Señor, clamando al Señor, adorando al Señor, pero muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque realmente no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? En nuestras vidas. Somos en un lugar una cosa y en el otro otra. No mostramos esa sinceridad ante Dios en todo momento. Ese deseo de cambiar, ese deseo de poder empezar a caminar como corresponde delante de Él, en su presencia. Porque de hecho, si estamos en desobediencia, no estamos en su presencia. Y necesitamos volver. Aquí hay una palabra que está en el libro de Éxodo 34, 11 al 17, que es tremenda. Es una advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice: guarda que yo te mando hoy, y aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al freseo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijas en pos de sus dioses,
harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y en esta palabra es, tal vez cuando la leemos, muchas veces, si no estamos entendiendo, podemos llegar a confundirnos. Esta palabra es una advertencia contra la idolatría, contra levantarnos dioses que no son dioses. Y muchas veces esos dioses que nos levantamos no son de yeso, no son de fundición, no son de cobre, de bronce, sino que son dioses que entran en nuestro corazón. Cosas que ponemos antes que a Dios. Anoche escuchaba atentamente la prédica en el Ministerio Generación Santa y decía, y escuchaba, pero estaba escuchando lo que Dios me hablaba. Escucho al predicador, pero estaba escuchando lo que Dios me estaba hablando en ese momento por medio de la boca del predicador. Y es tremendo cómo nosotros nos levantamos dioses, muchas veces, y lo ponemos por sobre nuestro Dios. Muchas veces son nuestros hijos, nuestra familia, un equipo de fútbol o cualquier otra cosa. Y nos ponemos a adorar y dejamos en segundo plano al Dios verdadero. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo cuando estoy en el camino del Señor, cuando me sujeto a mi Dios está por encima de todos los dioses. Si es que existen. No hay dioses debajo de Dios. No tienen poder para nada. Pero yo pongo a Dios por arriba de todo. ¿No es cierto? Quito la idolatría hacia el fútbol, hacia mi familia, hacia mi hija, hacia mi esposa. Quito esa idolatría y la saco de mi corazón. Ahora, ¿qué pasa? Eso no quiere decir dejar de amar a las personas, ¿no es cierto? No quiere decir dejar de amar. Al contrario, quiere decir que cuando yo pongo a Dios por arriba de mi casa, estoy amando más a los que están en mi casa, a mi familia y a todo lo que Dios me dio, que si yo los pusiera en primer lugar a ellos. Porque Dios, al estar por sobre mi casa, al estar por sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mi hija, sobre mi vida, muchos me dicen, no, pero vos no podés poner a Dios sobre tu hija, Sí, yo lo pongo sobre mi familia, porque Dios es el que los bendice. Porque Dios es el que provee mi casa, porque Dios es el que guarda a mi hija, a mi esposa, mi casa, cada centímetro del terreno de mi casa, nuestro andar, nuestro salir. Y lo pongo por eso. Lo pongo arriba porque lo adoro, porque Él no lo hace por hacerlo. Él lo hace porque nos ama. Él nos guarda porque nos ama. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y renunciamos a toda iniquidad, a toda cosa mala, a todo mal pensamiento, a la lujuria, a muchas cosas pueden ser, al juego. Muchas veces vemos gente que dicen, yo estoy atado a las drogas y no sé cómo hacer para desatarme. Pero están atados a las drogas, pero hay una libertad que está muy cerca de ellos, que es la verdad de la palabra de Dios. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y qué bueno que es cuando entienden que viniendo a la palabra de Dios, que viniendo al camino del Señor, van a encontrar la verdadera libertad. Yo te puedo venir y te puedo hablar de cualquier cosa. Te puedo inventar cosas, hablarte de un millón de cosas. Estimo mucho a los psicólogos, gente que se estudia, que esfuerza, que trabaja, pero muchas veces ni la psicología puede solucionar los temas de adicciones, los temas profundos de la mente. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en primer plano ante Dios y decimos, Señor, esto es el problema que yo tengo, y renunciamos a la negación, porque muchas veces la negación también se convierte en un ídolo en nosotros, y renunciamos a esa negación de decir, yo no voy a salir nunca de esto, y renunciamos, ahí Dios empieza a trabajar en nosotros. Y qué bueno que es entender eso, qué bueno es entender
que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que es celoso, es un Dios que nos ama y por eso muchas veces nos hace pasar por desiertos, para que nosotros aprendamos a resistir y a vivir en este mundo, en esta sociedad que hoy está tan turbada. Nos hace pasar por desiertos para que nosotros aprendamos a ser fieles, para que nosotros aprendamos a vivir íntegramente, para que nosotros aprendamos a vivir de su gracia. Aquí dice la palabra: guarda lo que te mando hoy, guarda lo que yo te mando hoy, perdón. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al feseo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. No, esto no quiere decir que un cristiano sea mejor que una persona de otra religión, no, ni mucho menos. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie en absoluto. Pero aquí hay algo muy importante. La palabra nos dice que no hagamos alianzas con personas, con costumbres, con cosas que no nos edifican en el camino, en este camino de salvación, en el cual nos vamos de la mano del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pues es el único que nos lleva a ese camino de salvación. No hagamos alianzas. Ahí, en un lugar donde fue invitado a firmar un petitorio, ¿no es cierto? Un petitorio que a favor de una situación, va, o en contra, se puede firmar como uno quiera. Y yo, orando, veía que habían cosas que no estaban bien. Entonces, bueno, dije, no, yo no puedo firmar algo que no está bien. Yo no puedo firmar algo que está en contra de lo que Dios quiere. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo sé que algo, tengo algunas dudas sobre algo, tengo que orar y poner las cosas en las manos de Dios. Tal vez esa alianza traiga consecuencias que no sean las deseadas para mí, para mi familia. Las alianzas no siempre salen bien. Por eso cuando uno se une al cuerpo de Cristo, y cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de la iglesia de Cristo, uno debe edificarse con todo lo que alimenta al cuerpo, que es la palabra de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, y actuar dentro de la sabiduría y la ley de Dios. Aquí dice la palabra: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadores en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Pero a veces no las vemos, las imágenes. A veces son figuras mentales que tenemos. Son imágenes que están en nuestro corazón. Son idolatrías, como decía antes, hacia algo que adoro, hacia algo que necesito, hacia algo que busco con insistencia. Tal vez no sea algo malo, pero debo sacarlo de ese primer lugar para que Dios esté en el primero. Aquí dice la palabra: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y sí, Dios nos rescató a muchos de situaciones de la vida que son tremendas. A ver, cuando un cristiano cuenta su testimonio, parece que el testimonio de él fuera el peor de todos, el más grande, ¿no es cierto? Yo puedo contar el mío, pero puede venir atrás mío alguien, como escuchábamos en esa alabanza al principio, donde este muchacho centroamericano
estaba en las drogas, se había apartado de Dios, pero le pegaron un tiro con una 45 con un plomo explosivo, dice la canción, que lo debe haber destrozado por dentro, y el testimonio de él puede ser más fuerte que el mío. Y todos muchas veces decimos, no, mi testimonio, sí, porque yo quiero contar mi testimonio y ponerlo en primer lugar. Pero aquí, lo bueno es que una vez que ese testimonio que lo tenemos por la gracia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Yo no me merezco estar en el camino del Señor por la vida que puedo haber tenido. Este muchacho, esta canción tampoco. Estamos por la gracia de Dios en este camino de salvación. Estamos por la gracia de Dios. Ahora, qué importante que cuando estamos en la gracia no nos postremos ante otras cosas que se crean que son dignas de adoración. Ante imágenes, ante ideas, ante ideologías, ante cosas que se quieran anteponer al Señor. Porque vamos a estar apartándonos de Dios. Y apartados de Dios nada podemos hacer. Dice aquí, por tanto, no hagas alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicación en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y esto es algo tremendo, que no está acorde a la vida que Dios quiere para nosotros. Es volver atrás. Es volver atrás. En otros tiempos hacíamos alianzas con personas para hacer cosas indebidas, tal vez. A muchos nos habrá pasado. Alianzas que no eran agradables a Dios, de las cuales Dios nos sacó con su gracia y con su misericordia, con su perdón. Porque, como lo vuelvo a repetir, no somos dignos de estar ante su presencia. Muchas veces vamos a la iglesia y vemos que hay personas que parece que nunca hubieran cometido un pecado. Ese orgullo de decir, no, yo jamás pequé, cuando nos equivocamos, y no es así, porque hasta el orgullo es un ídolo para nosotros, ante Dios. El orgullo es un ídolo, la idolatría. El orgullo es el más viejo de todos los pecados, prácticamente, uno de los más viejos. Eso que hace que nosotros vayamos y nos postremos adelante de nuestro propio ego. Y aquí dice, o tomando sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijas con sus dioses, y no te harás dioses de fundición. No hacer alianzas es importante. Si vamos a hacer una alianza, que nuestra única alianza sea con nuestro Señor Jesucristo, con el único, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien en la vida? ¿Por qué estas situaciones que me están pasando no pueden sacarme en victoria? Tengo un proyecto y me va mal. Quiero hacer algo y me va mal. ¿Por qué? Si yo le pido a Dios, adoro a Dios y clamo a Dios. Pero debo analizarme dentro de mí mismo para ver qué es lo que estoy haciendo mal. Muchas veces queremos que toda la gente vea que nos estamos bien. Entonces entramos en la iglesia y el pastor dice, ¿cómo estamos? Y todos bendecidos y en victoria. Y realmente hay mucho de hipocresía, porque no estamos tan bendecidos ni tan en victoria. Venimos más luchados que otra cosa. ¿Está bien que vayamos luchados a la presencia de Dios? Sí, está bien, porque tenemos un Dios de restauración, un Dios que nos restaura, que nos sana, que nos levanta, que nos trae libertad a nuestro corazón. Pero aquí debemos aclarar algo, que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios ve todo, ve lo que hay en nuestro corazón, ve todo lo que hay hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, y Dios sabe cómo estamos, en qué condición estamos. También sabe si mentimos,
también sabe si nosotros estamos cometiendo algún pecado. Miren lo que le pasó a David, ¿no es cierto? David con Betsabé. David codició a la mujer de este varón, de un guerrero, y la llevó con él. Y fue un varón que generó en él un pecado muy grande, y incluso envió al esposo de esta mujer en la primera línea de la batalla para que fuera asesinado. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento en el que David dijo, bueno, ya está, ya pasó, todo está, pero apareció el profeta Natán. Y el profeta Natán le reveló la verdad a David. Pero no fue Natán, fue el Espíritu de Dios que estaba en Natán, que le dijo y sacó a la luz que él había adulterado y había asesinado y había manchado con sangre sus manos. Por eso tenemos que ser sinceros con Dios, porque todo sale y queda en evidencia ante la presencia de Dios. Aquí podemos ver una clara advertencia contra la idolatría, una clara advertencia contra el adulterio, contra la fornicación, contra cosas que no provienen de Dios. Dejar de hacer alianzas con el mundo, con las cosas del mundo. ¿Y cómo podemos discernir eso? Es llenándonos de la presencia de Dios, hablando con Dios y uniéndonos con gente de Dios. Así que esta palabra es una palabra que para empezar esta primera hora, y seguiremos llevándola adelante y desarrollándola. Y es muy importante que estemos atentos, porque Dios nos quiere hablar, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, es un Dios celoso, pero es un Dios de orden. En Dios no hay desorden alguno, así que Dios no tolera el desorden. Así que bueno, vamos ahora a escuchar una alabanza, y después bueno, vamos a seguir compartiendo esta palabra de Dios, pues es importante que escuchemos esta advertencia. Dios les bendiga. Es un 13 de mayo del año 75, contento Esther y Félix, ha nacido el primer hijo, José de Olivencia, y como apodo Joselito, muy contento su padre porque un varón ha nacido. Pasa año tras año, pasan meses tras meses, Joselito salta y día tras día crece, ya tiene 19, ya no es ningún infante, solo mide 5'4" y se cree que es un gigante. Se ha vuelto un arrogante, solo piensa en el dinero, no hace caso a su padre y le falta el respeto. Él se cree dueño del mundo y que nada él le falta porque tiene par de pesos y siempre carga un alma. Fuma la marihuana pero ya nada le hace, y comienza en su vida la rutina del gran pase. Ya no piensa en el dinero, solamente en la droga, el vicio que tiene tanto que a su familia le roba. A la droga está atado y se encuentra bien delgado. El que antes la vendía, ahora de ella están viciados. Los consejos son omisos, su madre muere de pena porque su hijo al cual ama ya se inyecta por la pena. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura y no quieren buscar la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida y no quieren buscarle Cristo. Llegó el día malo, el que nadie se esperaba. Joselito arrestado en una gran enredada. Le formulan par de cargos por droga y robo. Joselito ahora se encuentra en la misma boca al lobo. Ya no hay sobos, porque Teresa no se encuentra. Solamente la desesperación se le presenta. Mientras en un cuarto su padre muere de cáncer y su hijo entre rejas por querer guiarse gánster. Ya no hay trance de droga, solo un balance. Piensa seguir viviendo o la soga el cuello echarse. Mejor dicho, suicidarse. La frustración
lo corrompe. Sin querer su vicio rompe, porque no hay droga en la cárcel. La dosis él quiere darse, necesita la cura. Y como no la tiene, está sufriendo una tortura. Joselito en su celda pasa tristes amarguras. Y su madre confiando en Dios está segura. Ora y clama y se aferra a las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Ora y clama y se aferra a las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura y no quieren buscarle la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida y no quieren buscarle Cristo. En una noche fría pasan lento los segundos. Joselito en su celda cae en un sueño profundo. Es transportado a un mundo que nunca había visto. En él una ciudad hermosa y un rey llamado Jesucristo. Sentado en un trono el rey estaba, mientras que millares de ángeles le alababan, le adoraban repitiendo: Santo, Santo, Santo. En eso cae despierto Joselito en su cama llorando. Estaba muy sorprendido de aquella maravilla y sin pensarlo se tiró al piso de rodillas. Pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho. En ese mismo instante sintió algo extraño en su pecho. Era el Espíritu Santo que lo restauraba, que lo hiciera una nueva criatura. Dios le rogaba. Dios contestó su petición, lo libertó de todos los vicios. Pasaron los días volando, su vida fue un nuevo inicio. José Díaz Olivencia, hoy se cumple tu sentencia. Ya eres libre como un ave y con una nueva conciencia. No janguea en la calle, ahora está con su familia. Ya no carga una pistola, para él carga una Biblia. Escogió la mejor vida y dejó la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura. Escoge la mejor vida y deja la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura y no quieren buscar de la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida y no quieren buscarle Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta canción va dedicada para todos los confinados, diciéndole siempre que Jesucristo le sigue amando. Manny Montes. Los pastores Ernesto y Silvia de Almeida te invitan a las reuniones generales en el Ministerio Generación Santa. Larrea 831 en Ramos Mejía. Todos los martes 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Mateo 11:28 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te esperamos. Dios te bendiga. Y continuamos en esta segunda parte de la primera hora de la campaña evangélica radial en la vida de Jesús. Hoy una noche hermosa y hablando sobre las alianzas, ¿no es cierto? Y qué bueno que es poder tocar este tema, un tema muy profundo. Te invito, si quieres, llamar al 5365-7234 5365-7234 y comunícate. Es importante, muy lindo recibir un llamado de parte de nuestros oyentes. Así que vamos a seguir compartiendo aquí esta palabra en Santiago 4. Dice: la amistad con el mundo. Y dice así esta palabra: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice la palabra, ¿no es cierto? Es tremenda esta palabra. También nos está hablando de la amistad con el mundo, ¿no es cierto? De hacer una alianza con el mundo, con el sistema. Y aquí la palabra nos dice, ¿dónde vienen? Dice el Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las que combaten en vuestros miembros? Muchas veces entramos en confusiones, entramos a ser pensando unirnos a alguien o algo, ser partícipes de alguna cosa, de alguna actividad, de algo que a Dios no le agrada. Y aquí, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no es cierto? Codiciar dice, tenéis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia porque no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Nosotros sabemos muchas veces estamos turbados orando al Señor, ¿no es cierto? Clamamos al Señor, hablamos con el Señor, decimos, Señor, necesito esto, necesito que me provea de esto, de aquello, de un montón de cosas, y no, nuestra oración parece que fue una oración hueca, una oración que no llega al trono de Dios. Y aquí, en el libro de Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que acá me habla de la amistad con el mundo. Si yo estoy haciendo amistad con el mundo, me estoy apartando de la ley de Dios, ¿no es cierto? Me estoy apartando de la ley de Dios. Entonces no puedo estar en la presencia de Dios nunca. Me salgo del propósito de Dios. Entro en un camino. A ver, la palabra de Dios nos dice claramente, más vale que seas frío o caliente, pues si eres tibio te vomitaré en mi boca, dice la palabra, ¿no es cierto? Es así, no podemos ser tibios, no podemos estar en el medio. No podemos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Eso es algo que nunca lo vamos a poder hacer. El enemigo siempre nos va a querer separar de Dios. No va a querer que vayamos a la iglesia, no va a querer que hagamos esto, no va a querer que hagamos el otro. No va a querer que avancemos en el camino del Señor. Obviamente, si estamos tranquilos y si estamos dormidos, el diablo ni se va a encargar de nosotros, porque nosotros mismos somos los que provocamos ese abandono, esa dejadez, esa paz, que no es paz realmente, porque no vamos a tener problemas ni con el diablo ni con nadie, porque no somos una molestia para nadie. Pero cuando empezás a caminar en el camino del Señor, cuando te empezás a llenar de la presencia de Dios, empezás a trabajar, a hacer las cosas para Dios como Dios quiere que la hagas, no como nosotros queremos que la hagamos, como nuestro corazón quiere hacerla, sino como Dios quiere que la hagamos. Porque muchas veces, inclusive dentro de las iglesias, se hacen las cosas como las personas quieren, no como Dios quiere. A ver, y esto es algo que me queda muy a mí, muy íntimo, algo muy personal mío. Dios no nos manda a hacer espectáculos artísticos dentro de las iglesias. Nos manda a predicar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, porque es templo de Dios. Es decir, la iglesia es el templo de Dios, no es un teatro. Eso es lo que Dios quiere que saquemos. Una de las cosas que quiere Dios que saquemos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Alianzas con quién? ¿Alianzas con el mundo? Así. Porque esas cosas las hace el mundo. Muchas veces espectáculos para recaudar dinero. Son cosas que hace el mundo. Nosotros tenemos que aprender a vivir de la gracia de Dios.
porque por la gracia de Dios estamos caminando y estamos vivos, muchos de nosotros. Entonces caminar en la gracia es caminar en bendición. Cuando caminamos, cuando esperamos en el Señor, cuando esperamos en Dios para que Dios provea para hacer algo, o cuando Dios determine que empecemos a hacer algo. Toda la historia de la vida de Jesús nace así, muy pocas veces lo he contado. Una vez estábamos con un compañero, con Carlos Fernández, muchas bendiciones Carlos si nos estás escuchando, y estamos caminando en el depósito ferroviario de Aedo, por un campo largo que hay donde hay trenes abandonados, y antiguamente se hacían reuniones cristianas evangélicas en un lugar, en la estación de Aedo, y me dice, nos tenemos que volver a reunir. Y yo le digo, esperemos, vamos a ver qué hacemos. Esperemos a ver qué hacemos, ¿no es cierto? En una de esas nos separamos, yo me tomo el tren para un lado y él para el otro. Cuando estoy en el tren escucho en las vías de Jesús, en mi corazón. Agarré, hice un grupo de WhatsApp. A los 20 minutos éramos 11 dentro del grupo de las vías de Jesús. Él me llama, me dice, gloria a Dios, mirá cuántos que somos. ¿Podemos juntarnos a comer algo? ¿Podemos reunir a los hermanos? No, esperá, le digo. Esperemos que Dios diga lo que tenemos que hacer. Hasta que un día el Señor me había llamado a mí a hacer radio en una forma muy extraña, una vez en otra emisora, ya desaparecida. Un pastor me invitó a hacer un programa de radio. Yo jamás había estado detrás de un micrófono. Y cuando llegué a la radio, me dijo, Alberto, no puedo ir a hacerlo vos el programa. Y yo no sabía qué hacer. Y empecé a hablar, y empecé a hacer el programa, empecé a leer la palabra tal cual la leo hoy. Y empecé a hacer radio. Hasta que el pastor me dejaba a mí haciendo los programas. Después, bueno, ese ministerio me fui por temas que no vienen al caso. Y cuando estuve en otro momento, yo le había prometido al Señor que iba a hacer radio, que tenía ganas de hacer un programa de radio. Y un día, en una prédica, me dijo, dame lo que me prometiste. Llamé por teléfono y se me abrió la puerta para empezar a hacer en la vida de Jesús. Se llamaba en ese momento solamente, hasta que pasó a llamarse Campaña Evangélica Radial en la vida de Jesús. Cuando el Señor te da la orden, cuando el Señor te dice, es cuando debes empezar a actuar. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor hay que saber escuchar la palabra de Dios, hay que saber escuchar a Dios. Cuando Dios nos dice, andá y hacelo. Y muchas veces queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Queremos anticiparnos a Dios. Queremos hacer las cosas como el mundo quiere, organizarnos, decir, vamos a estudiar esto, vamos a hacer proyectos. En mi caso, Dios derribó todos los proyectos y me dijo, andá y hacelo. Tengo proyectos todavía. Quiero estudiar proyectos en Dios. Y si Dios lo permite, se van a hacer. Eso es lo importante, que esperemos en Dios. Que no hagamos alianzas con el mundo. Esperar en Dios es la mejor decisión que podemos tener. A veces cuesta, a veces decimos, esto no va a suceder nunca más, porque yo vengo peleando y vengo orando por esto y no va a pasar nunca. Y Dios de repente nos sorprende y hace que se haga realidad lo que nos prometió. Pasa que para que se haga realidad lo que Dios nos prometió, tenemos que estar en sintonía con Dios. Tenemos que librarnos de toda idolatría en nuestro corazón. Tenemos que librarnos de todo ego en nuestro corazón. Tenemos que sacar toda la inmundicia que está dentro de nuestro corazón y dejar la hipocresía de lado. Cuando yo dejo la hipocresía de lado, cuando yo dejo las cosas que no me convienen, es cuando la presencia de Dios fluye. Y es cuando Dios puede actuar en mi vida. Toda cosa que se ponga delante de la presencia de Dios es una piedra de tropiezo para que nosotros podamos caminar en bendición. El ego, la avaricia. Yo escuchaba la vez pasada
una persona en el trabajo que me decía, mirá estos negros. Había gente durmiendo en los trenes. Mirá estos negros que están acá. Yo soy jefe de tren. Yo dije, no son negros, son personas. No tienen dónde bañarse. No tienen dónde estar. No tienen qué comer. Y muchas veces apresuramos nuestros pensamientos. Es más rápida nuestra lengua que nuestra mente, que nuestro corazón. Nos apresuramos a hablar, a juzgar. Hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Sacar esos juicios para empezar a actuar en bendición. Realmente, toda cosa que nosotros pongamos delante de Dios se convierte en una piedra de tropiezo, en un monumento, en un altar. Altares que se levantan en adoración a nuestro ego. O a lo que somos nosotros realmente, que muestran lo que somos nosotros. Porque dice la palabra que todo queda en evidencia ante la luz. ¿Y la luz qué es? La luz es la palabra de Dios. Aquí la palabra dice que combatís y luché, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Cualquiera, dice acá, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo puedo estar en la iglesia y haciendo las cosas que el mundo me está diciendo que haga, entonces ¿qué soy? ¿Amigo de Dios? No, soy enemigo de Dios. Porque estoy actuando en contra de lo que Dios me pide que haga. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos dio una posibilidad de estar vivos hoy, a muchos. Y esto lo digo literalmente. Muchos estamos vivos por la gracia de Dios, físicamente. Por la gracia de Dios. Pero tenemos que luchar por seguir vivos en el Espíritu. Para que nuestro espíritu no muera, consumido por el pecado y por la idolatría, que es el peor de los pecados que hay. El diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. Le dijo, ¿no? Vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y ante Él te postrarás. No es difícil resistir al diablo. Aquí la palabra dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dice la palabra que dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes, dice. No a los pobres. Pobre puede ser cualquiera. Pobre, podemos tener una pobreza espiritual. Podemos tener una pobreza en estudio. Una pobreza económica. Humildad, no está hablando de humildad. De humildad de corazón. No de la humildad que puede tener una persona en el mundo, Porque la humildad no es pobreza. Ser una persona humilde no quiere decir ser una persona pobre. Una persona humilde es una persona rica. Una persona que tiene, como se dice hoy, empatía por lo que le pasa al otro. Aquí dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad.
y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No tenemos que buscar la exaltación de Dios. Pues si no hay humillación, no hay exaltación. Y la exaltación de Dios no es ponernos en primer lugar y decir, acá está el mejor. No. La exaltación la vamos a tener el día en que estemos ante la presencia de Dios y el Señor nos diga, buen siervo y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese día vamos a ser exaltados. Buscar la exaltación de Dios con nuestro ego no sirve de nada. Aquí la palabra lo dice claramente. Pecadores, limpiar las manos. O sea, está hablando de arrepentirnos, de convertirnos al Señor, al Dios vivo y todopoderoso, el que siempre nos guía, el que nos busca, el que nos ama y el que nos despierta todos los días de nuestra vida. Muchas personas, tal vez vos digas, Dios nunca estuvo conmigo. Sí, está al lado tuyo Dios. Jesucristo está al lado tuyo. Pasa que lo único pasa que el pecado no lo deja ver, la falta de renunciamiento no lo deja ver. Hay cosas que hay que renunciar para poder empezar a ver la presencia de Dios. Te invito este domingo al Ministerio Generación Santa en la Re 831, en Ramos Mejía. Te invito al Ministerio Pastoreado por el pastor Ernesto de Almeida, Silvia de Almeida. Te llevan los colectivos 174 que va por la calle Humboldt y el colectivo 242 que va por la calle Larrea. También te invito, si quieres, llamar al 5365-7234. Y bueno, ya estamos para una tanda publicitaria, Claudio. Transmite AM660 Radio Amplitud, con estudios centrales ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, queridos jóvenes adultos. Soy Norma de Palabras Mayores y quiero contarles que a partir de ahora estaré todos los jueves de 12 a 13 horas justo al mediodía en AM660 Radio Amplitud. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología, líder en el mercado argentino, presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en Rincón 116, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Cari connazionali, les habla Francesco Rotundo. Los invito a escucharme todos los jueves desde las 14 a las 16 horas con Rotundo insieme a voi. Hablaremos todos los temas importantes para la colectividad italiana. Passaporti, pensioni, cittadinanza. Los espero los jueves de 14 a 16 horas. Gracias. Oyentes de Radio Amplitud AM660. Quien les habla, Alcides Ferrari, tiene el enorme placer de anunciarles el inicio del programa Milonguero Porteño, que va al aire los días jueves de 13 a 14 horas y nos invita a escuchar y disfrutar una hora con tangos antológicos de la extendida década de oro. Milonguero Porteño, jueves de 13 a 14 horas. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los jueves de 20 a 22 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar.
Vuelve la diversión asegurada. Vuelve Noche de Lobos. Noche de Lobos. Un viaje musical por todos los tiempos y rincones del mundo. Lecturas que emocionan. Libros, poesías e historias de vida que llegan al corazón. Y como siempre, ese toque de humor que no puede faltar. Noche de Lobos. Ahora los sábados a las 19 por AM660 Radio Amplitud. Imperdible. Sumate a Noche de Lobos. Volvemos para garantizar el ejercicio de la libertad. Libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para crear, libertad para expresar tu idea política, libertad para pensar distinto, libertad para transitar las calles de la gran nación argentina, libertad para difundir nuestra cultura. Tenemos una cita, viernes de 13 a 14. Nuestro Ojo de Halcón, por nuestra querida radio Amplitud 660. Y recuerden, la democracia no garantiza la libertad garantiza la democracia. Perla Linera los abraza. Cantando al sol como la cigarra. Pongámonos románticos. Bésame, bésame mucho. 2 horas de amor, todos los jueves, desde las 9 hasta las 11. Los boleros de María. Transmite AM660 Radio Amplitud, con estudios centrales ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Camino por el fuego, tú vas.
Los pastores Ernesto y Silvia de Almeida te invitan a las reuniones generales en el Ministerio Generación Santa. Larrea 831 en Ramos Mejía. Todos los martes 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Mateo 11:28 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te esperamos. Dios te bendiga. Bueno, continuamos aquí en la campaña evangélica radial en las vías de Jesús, en esta noche hermosa, aquí compartiendo palabra de Dios y palabra de vida. Y qué bueno que es poder estar acá con todos y poder hablar, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, poder compartir la palabra de Dios. Aquí me ha llegado una información la cual tengo que chequear y la voy a chequear. Nos dice, atención, en Lomas del Mirador, en Flecha, el Club Flecha, Avenida de Perón, 552, abrieron un espacio de 20 a 10 a.m. para pasar la noche las personas que están en situación de calle. Por favor, compartí, me pusieron, pero bueno, si el que quiera verlo, el que quiera chequearlo, lo puede chequear. Yo lo voy a chequear ya esta semana para ver cómo se puede hacer para compartir esto más oficialmente. Está muy bueno, una muy buena decisión. Y bueno, aquí tenemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios, que es lo fundamental y lo que debe primar en este programa, que es donde hay una guía, donde Dios nos habla, donde venimos hablando de las alianzas, ¿no es cierto? Desde la primera hora, las alianzas con el mundo, las alianzas con los ídolos que se levantan en nuestro corazón, con todas esas cosas que nos apartan y que nos separan de Dios, ¿no es cierto? De la amistad con el mundo. Pero también debemos hablar de algo muy importante, que es ser buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia decimos, nos pensamos que se puede ganar muchas veces, porque yo cuando no conocía la palabra de Dios me pensaba que la gracia se ganaba, se compraba. Sin embargo, cuando vi lo que quería decir gracia, ahí tuve una gran revelación, ¿no es cierto? La gracia quiere decir, es un regalo inmerecido, es algo que no nos merecemos. Dios nos da de su gracia, de su amor, un amor inmerecido que no entendemos. Yo realmente no puedo llegar a entender, y muchos no podemos llegar a entender cómo Dios puede llegar a amar al mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede llegar a amarlo? Con todas las abominaciones, con todas las cosas que hay, con todas las guerras, con todas las muertes, con todos los odios que hay. Y aquí dice la palabra en el libro de Primera de Pedro 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables e idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ello dará cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y acá dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y acá es algo tremendo, ¿no es cierto? Porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y hubo una parte en la que le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿no es cierto? Como que el Señor sintió ese cansancio, sintió ese dolor, pero también dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Te hizo la voluntad de Dios, cumplió con la voluntad de Dios. ¿Pero por qué cumplió con la voluntad de Dios? Porque había un propósito en todo eso, un propósito de salvación. Él es el libertador, Él es el que vino a purificarnos, a limpiarnos de nuestros pecados. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Dice que Él padeció por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros a veces somos muy sensibles y no soportamos padecer ni siquiera un dolor de un dedo del pie, ¿no es cierto? Y no lo queremos pasar, porque sabemos que dejar las cosas del mundo duelen, dejar lo mundano duele, porque en este mundo donde nosotros caminamos es una gran cantidad de cosas hay hechas por el mundo, ¿no es cierto?, que le dan la gloria al mundo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no debemos hacer alianzas con el mundo. Alianzas que nos van a destruir, que nos van a desviar de Dios. Dice que Él terminó con el pecado, ¿no es cierto? Pero nosotros también debemos resistir hasta lo último, para poder encontrarnos con Él. Y dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino vivir en el espíritu. Y muchas personas dirán: uy, ¿cómo hacemos eso? Porque a veces nuestro lenguaje evangélico es casi inentendible para algunas personas, que obviamente no entienden lo que estamos hablando. Vivir en la carne es vivir haciendo lo que no le agrada a Dios. Vivir en cosas como lo dice acá la palabra, ¿no es cierto?, misma. ¿No es cierto? Lo dice que no vivamos andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatría. Y vivir en el espíritu, ¿qué es? Es vivir agradando a Dios, ¿no es cierto? No siendo religiosos fanáticos. No siendo religiosos fanáticos. Eso lo quiero aclarar. Porque la religión no salva. El que salva es Cristo. La religión no salva a nadie. El que salva es Cristo. Nosotros podemos saber mucho de religión, de teología, de todo lo que podamos saber, ¿no es cierto? Pero la sabiduría, si no estamos conforme a lo que Dios quiere, por más que seamos sabios, no nos lleva a ningún lado. Es bueno saber teología, está muy bueno, pero si sabemos mucho de teología, pero no estamos conforme a como Dios quiere, no nos lleva a ningún lado la teología. Aquí dice, ¿no es cierto?, vivir conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado, ya está. Lo que pasó, pasó. No tiene que volver. Ese estilo de vida que teníamos antes tiene que quedarse en el lugar donde está. Yo tengo una frase que dice: tu pasado no frene tu futuro.
Y es cierto, muchas veces nuestro pasado frena nuestro futuro. Porque no queremos renunciar no solamente a lo malo que hicimos, sino que no queremos renunciar a la falta de perdón, no queremos renunciar a ese ego que teníamos antes. No queremos renunciar. A ver, yo una vez me acordaba de mi padre cuando yo era chico. Mi padre tenía una palabra, una frase que siempre repetía, que decía: porque yo hice esto, porque yo hice el otro, porque yo hice el otro. Ego. Yo hice aquello, yo hice el yo. Debemos renunciar a eso para pasar a darle la gloria a Él. Muchas veces ese ego, eso que tenemos muchos dentro de nuestro corazón y que nos cuesta arrancar, porque nosotros con nuestra sabiduría humana hacemos un montón de cosas y queremos que se vean ese montón de cosas que hacemos. ¿Cómo que no? Queremos que se vean. Yo quiero que vean la gente este programa en las vidas de Jesús. ¿Por qué? Porque trato de hacerlo, pero cuando lo hago con mi sabiduría, pero lo hago para Dios, es otra cosa. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para Dios. Hacerlo como para Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, las hacemos con excelencia. Cuando las hacemos para el mundo, las hacemos como el mundo quiere, porque el mundo es desordenado. Pero cuando las hacemos para Dios, las tenemos que hacer con excelencia. Acá dice que a estos, dice en el versículo 4 de 1 de Pedro 4, esto les parece cosa extraña, que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El mundo quiere que nosotros nos unamos a ellos. El mismo ambiente demoníaco, el mismo diablo no quiere que nos salgamos del camino, de su camino, sino que volvamos a correr con ellos, que volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Yo me acuerdo que una vez había un anciano que partió con el Señor. Cuando yo me convertí, vino y me dijo: Alberto, yo te voy a decir una cosa y acordátela para toda tu vida. Tal vez le sirva a alguien esto. Vos para el diablo eras Messi. Y tenés cuidado, porque nadie se quiere desprender de Messi. Te va a venir a buscar porque eras uno de sus mejores jugadores. Porque ahora no lo estás siguiendo, ahora estás siguiendo a Dios. Pero va a venir a buscarte, estate atento. Con artimañas, con cosas del mundo, con engaños, con tentaciones, con muchas cosas. Y el diablo es así, el diablo no va a querer, no quiere que nos salgamos de su camino, ¿no es cierto? No quiere que nos vayamos con el Señor. Porque a veces nosotros mismos nos salimos y nos vamos con Él. Nosotros mismos nos equivocamos. Vuelven a nuestra mente las cosas del pasado, ¿no es cierto? Y queremos volver. O de hecho volvemos en algún momento. Después terminamos pidiendo perdón. Porque sabemos que nos equivocamos. Porque Dios es celoso. Porque el Espíritu Santo también nos va a buscar. Nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal. Nos pone convicción de pecado. Y nos dice: no, te equivocaste. Y terminamos humillados delante de Dios. Porque todos nos equivocamos. No hay nadie que no se equivoque. Y aquí dice la palabra que no corréis con ellos. El mundo quiere volver. Que volvamos a ese lugar. Al punto inicial de donde salimos. Pero ¿sabes para qué? No para avanzar, para volver atrás. Y ese volver atrás, tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos estar muy crecidos en Dios. Pero sin querer, poquito a poquito, podemos ir retrocediendo. Poquito a poquito, podemos ir retrocediendo. Nadie se aparta de un día para el otro del camino de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Hay un proceso, así como hay un proceso de crecimiento
espiritual para los hijos de Dios, para los que quieren caminar en el camino del Señor, también hay un proceso de retroceso para los que van retrocediendo y van volviéndose atrás. Hay un proceso que lleva a las almas a volverse atrás. Cuando el diablo logra meter en su mente, en su corazón, de vuelta a la basura que estaba antes. Aquí dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, dice. El fin de todas las cosas se acerca. Pues sed sobrios y velad en oración. El Señor, cuando estaba orando, le dijo a los discípulos: quédense aquí. El Señor se fue a orar. Le dijo que oren para que no caigan en tentación. Los discípulos se quedaban dormidos, ¿no es cierto? Y muchas veces nos quedamos dormidos y no escuchamos la voz de Dios, lo que Dios nos habla. Aquí lo dice: velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es algo, ferviente amor, dice, ¿no es cierto? Y que, a ver, hay un amor que es incomprensible, que es el amor de Dios hacia nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta amar a nosotros, no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta amar a las otras personas? Porque una cosa es decir te quiero y otra cosa es decir te amo. Yo puedo querer a una persona sin querer, ¿qué quiere decir? Poseer. Pero otra cosa es amar. Amar es algo que es mucho más profundo que el querer. Aquí nos dice tener ferviente amor. Y nosotros vamos y decimos: sí, nosotros los queremos. Yo te quiero. Eso no es amor. Eso es querer tener una intimidad con la persona, querer estar con una persona, punto, ya está ahí. Pero amar es otra cosa, es mucho más profundo que querer. Aquí dice la palabra: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. También algo que cuesta mucho. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Qué importante que es ser sabios y hablar cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos predicando de Dios, predicar y hablar lo que Dios quiere que hablemos. Dios nos está llamando en estos tiempos a volver a la Biblia, volver a la palabra. Hoy en estos tiempos la palabra se está estudiando por partes. Las palabras se está estudiando por partes, no se está estudiando. Hay muchas personas que toman versículos de la Biblia como si fueran las perlitas. El que tiene muchos años en el Evangelio debe recordar las perlitas, que uno tenía una cajita que sacaba una palabra para cada día. Bueno, esa palabra la tenemos que dejar, esas perlitas las tenemos que dejar ahí y volver a la Biblia. Hoy la tecnología, el celular está haciendo que nos apartemos de este libro, que es el libro que Dios nos dio. El libro que Dios nos dio. Así que la palabra de Dios debe ser ministrada según y conforme a lo que dice el libro, este libro santo. La Biblia es una biblioteca celestial, espiritual celestial, que tiene sus libros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir todos los días esa bendición que es tener una palabra de Dios. Así que debemos tener la espada del Espíritu siempre a mano. Hoy en día vemos en las iglesias que se lleva el celular. Yo de hecho lo hago a veces cuando no llego hasta casa a buscar la palabra, y lo veo mal y me siento mal porque no corresponde. Porque la iglesia hay que ir con la Biblia, con la palabra de Dios. Muchas veces decimos: no, la Biblia, ir a comprar una Biblia me sale, pongámosle un precio en una librería, me sale
20.000 pesos, 30.000 pesos, no sé lo que estará ahora. Yo tengo una que está bastante viejita, tengo que comprar una. Pero después vamos y nos gastamos en otras cosas, ¿no es cierto? Y decimos, no me pude comprar la Biblia. Pero qué más importante que tener la palabra de Dios junto a vos y dejar de lado algunas cosas que no nos edifican. Debemos volver al comienzo. La tecnología es buena y no lo voy a negar. Es muy buena la tecnología, pero la tecnología muchas veces puede ser manipulada, y se pueden aparecer cosas que no corresponden y que no están acorde a lo que Dios dice. Aquí dice la palabra: sed buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da en la palabra de Dios. Y qué bueno que está esto, porque tenemos que entender algo, ¿no es cierto? Que debemos ser personas que debemos ser buenos administradores. Ser buen administrador de la palabra de Dios, ¿qué es? Ser buen administrador en mi casa, en la economía, en mi carácter, en mi forma de proceder, ser una persona íntegra, ser una persona con principios morales, ser una persona que se aferre a la palabra de Dios. Eso es ser un buen administrador. Cuando yo hago las cosas conforme a como Dios quiere, estoy administrando bien todo. Estos varones que se fue el amo, se fue y le dejó a uno 3 denarios, al otro 2, al otro 1, ¿no es cierto? ¿Para qué se lo dejó? Se fue tranquilo él. Él no sabía lo que iba a pasar, pero cuando vino este muchacho, este hombre de vuelta, se encontró que había uno que había duplicado, hasta triplicado, y habían triplicado la cantidad que le habían dejado. Pero uno enterró esa moneda. El que enterró esa moneda no supo administrar lo que Dios le había dado. Y debemos entender que cuando Dios nos da algo, es para que lo guardemos con todo nuestro corazón, es para que lo multipliquemos. Dios no nos llamó al ministerio, Dios no nos llamó a predicar en una radio. Yo no soy evangelista, no soy pastor, no soy nada. Soy un hombre que viene acá y se siente y predica. Soy un predicador. Pongámosle, yo no tengo títulos, ni me han puesto títulos nadie. No soy líder de nada. Pero sé que lo que Dios me dio y cuando Dios me levantó y me sacó de las tinieblas, no fue para que me quede quieto. Debemos ser administradores, debemos crecer en la palabra de Dios y en el testimonio que es en Cristo Jesús. Poder levantarnos a la mañana, poder ir a acostarnos a la mañana. Muchos dicen, me voy a dormir con la mente tranquila, ¿no es cierto? Con el corazón tranquilo porque hice las cosas bien. Nosotros tenemos que ir a dormir todos los días agradecidos a Dios, dándole la gloria a Dios y haciendo las cosas y pidiendo y humillándonos ante Dios, porque Dios es el que nos provee de todo. Así que ahora vamos ya estamos prácticamente para una alabanza, ¿no es cierto? Te invito este domingo al Ministerio Generación Santa, en la REA 831 en Ramos Mejía. Te invito a que vengas, que tomes una decisión. Algunos tienen que tomar una decisión. Tal vez haya alguien que esté necesitado y estés pasando una situación. Venite, no lo dudes. Venite en Generación Santa, te estamos esperando. Ahí de la mano del pastor Ernesto de Almeida, de la pastora Silvia de Almeida. Te estamos esperando porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Pero ese propósito lo tenés que descubrir vos. Es un lugar donde no te vamos a mentir, te vamos a decir la verdad. Hay una palabra, nos dijo Juan el Bautista, que nos dice Juan el Bautista. Hay una palabra que es fundamental, es una palabra que muy pocas veces se dice por temor a que las almas se vayan, ¿no es cierto?, de las iglesias. Y lo estoy buscando, mirá. Y sabés que esta palabra es tremenda, ¿no es cierto? Porque a nadie, casi nadie le gusta que se lo digan, ¿no es cierto?
porque Juan el Bautista decía así. Mirá, acá en el libro de Mateo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, decían: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced, esta es la palabra exacta, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo principal que tenemos que hacer cuando venimos al camino del Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, renunciar a todo lo malo que hemos hecho y decir: bueno, a partir de hoy quiero empezar a tener una nueva vida. Yo no puedo tener una nueva vida si sigo contaminando mi futuro con cosas del pasado. Jamás voy a poder tener una nueva vida. Pero cuando yo consigo renunciar a todas las cosas que no me edifican, puedo tener una nueva vida y una vida plena. A ver, puedo estar solo, puedo estar pasando una mala situación, puedo estar preso, puedo estar haciendo todo lo que puede estar pasando, circunstancias que esté pasando. Perdón. Lo importante es que antes estaba solo, pero ahora Jesús está conmigo. En todo momento y en toda situación. Así que te paso el número de teléfono. Vamos al 5365-7234. 5365-7234. Comunicate y vamos a una alabanza. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. A ti me rindo, oh, oh, oh.
Los pastores Ernesto y Silvia de Almeida te invitan a las reuniones generales en el Ministerio Generación Santa. Larrea 831 en Ramos Mejía. Todos los martes 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Mateo 11:28 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te esperamos. Dios te bendiga. Y bueno, continuamos en la campaña evangélica radial en las vías de Jesús. Hoy en esta noche hermosa, un fuerte abrazo a Fabio del Ministerio Generación Santa, a su esposa también, a cada uno de los oyentes, de los que nos están escuchando del otro lado, y a los que nos van a escuchar cuando se retransmita el programa, ¿no es cierto?, cuando lo pasemos por Facebook. Qué bueno que poder estar acá con todos ustedes y compartir esta palabra, ¿no es cierto? Dios nos llama a poner orden en nuestras vidas. Muchas veces venimos de turbulencia, de cosas que realmente nos hicieron mucho daño, ¿no es cierto?, de desórdenes en nuestra vida, de cosas que tuvieron consecuencias, que fueron consecuencias muchas veces horribles, feas. Y Dios nos rescató de todo eso, pero nosotros somos los que tenemos que poner nuestra voluntad para que haya orden en nuestra vida, ¿no es cierto? Tenemos que pelear todos los días contra las cosas que no nos convienen y ir poniendo todas las cosas que le agradan a Dios todos los días. Y acá yo miraba y la palabra de Dios nos va hablando, ¿no es cierto?, constantemente. Y la palabra nos habla de la unidad en el Espíritu, ¿no es cierto? La unidad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir la unidad en el Espíritu? Que las personas que están en el Espíritu, los que estamos en Cristo, los que estamos, tenemos que caminar en un solo cuerpo. Aquí dice, pues yo, dice en Efesios 4, hablaba el apóstol Pablo, pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Al que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que es para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien centrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Porque dice acá la palabra que en la iglesia, en el ministerio, debemos estar todos en un mismo espíritu, ¿no es cierto? En el ministerio, en la calle, los cristianos debemos
tener el mismo testimonio que tenemos en la iglesia, ¿no es cierto? Ir edificándonos. Acá la palabra dice que cada uno debe hacer conforme a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Somos todos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero acá dice la palabra que en el 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. O sea, cada uno cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Una función, no podemos cumplir todas las funciones juntas. Dios nos manda a cumplir con una función. Nunca es menos. A ver, hay una función que es la del portero en una iglesia, que es muy importante. Hay otra función que es la de los sugieres, que también es importante. Está la función de los diáconos, que es importante, los pastores, es importante. Toda función que se cumpla dentro de la iglesia es importante, ninguna debe ser menospreciada, ninguna, absolutamente ninguna, ni siquiera de la función del que va a limpiar los baños, es importante también. No hay nadie que sea menos dentro de la iglesia y menos dentro del cuerpo de Cristo, son todos importantes para Dios, para el servicio. Aquí la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto?, que el dio dones, nos dice que subiendo al alto llevó la cautiva a la cautividad, porque Cristo cuando fue crucificado venció a la muerte, bajó a las profundidades y luego ascendió, todo por nosotros, y nosotros muchas veces peleándonos por un lugar en la iglesia para poder hacer algo. Es tremendo esto, pero también nos llama a tener una nueva vida. Ya estamos en los últimos minutos, los últimos 15 minutos. Y dice la palabra, esto pues digo, en el 17, en el versículo 17, ¿no es cierto? Dice, de Efesios 4, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios, en la justicia y la santidad y la verdad. Acá nos está diciendo, nos está hablando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que ya no andemos como andábamos antes, ¿no es cierto? Que vayamos, que dejemos la dureza de corazón, que dejemos las cosas que no nos edifican atrás, que dejemos todo acto pecaminoso, toda clase de impurezas, y que hagamos las cosas conforme a como Dios quiere, porque así no lo aprendimos de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí hay algo muy importante. Dice, si en verdad le habéis oído, porque podemos ir a la iglesia y no escuchar. Podemos tener 40 millones de años en la iglesia y no haber escuchado nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede haber, capaz que no tuvo nunca efecto en nuestro corazón, porque nuestro corazón está duro y no es permeable a la palabra de Dios. Que estemos en la iglesia no quiere decir que estemos con Cristo. Es duro lo que dije, pero es real. Dice así, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad de Jesucristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Muchas veces
hay maestros que vienen por otros caminos y enseñan cosas que no provienen de Dios. Pero eso es otro tema. Pero tenemos que estar atentos, porque la verdadera enseñanza viene de la palabra de Dios, no viene de los hombres. El hombre puede hablar, el hombre puede pensar. Yo mismo puedo hablar y decir muchas cosas. Pero si Dios no está en el medio, no lo escucho. Yo no escucho. Si Dios no está en el medio de este programa no tiene un fundamento. No tiene sentido que lo hagamos si Dios no está. Y aquí dice la palabra en el 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un hombre viciado, un hombre que está deteriorado, un hombre que está mal. El hombre del pasado, que éramos, la persona del pasado. Ya somos nuevas criaturas, dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, fueron todas hechas nuevas. Pero tenemos que entender algo, que debemos renunciar al viejo hombre, renunciar y dejarlo en el pasado, que el pasado se quede en el pasado, y empezar a cambiar, y empezar a sacar donde había falta de perdón, perdonar, donde había desunión, unidad, donde Dios nos dice que trabajemos, hagámoslo, hagamos todo lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora ya estamos por terminar, faltan 6 minutitos. Te quiero invitar a hacer una oración. Te quiero invitar a hacer una oración, pero antes vamos a orar. Yo creo que Dios hoy le habló a alguien y Dios quiere hacer algo con la vida de alguien. Yo creo que Dios hoy dejó un mensaje muy claro de lo que quiere. Un mensaje muy claro. Y ese mensaje realmente fue muy profundo. Yo lo pude entender. Y habló de la amistad con el mundo, sobre las alianzas, sobre el ego y sobre cosas que debemos abandonar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te pido, Señor amado, perdón, Señor, si en algo me he equivocado, si algo he hecho mal en esta noche, Señor amado. Te pido, Padre, que bendigas a esta audiencia, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que a los que están enfermos, Señor amado, los toques con tu mano de poder, Señor amado, los que no tienen trabajo, Señor amado, te pido que los bendigas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, te pido por los que están desprotegidos hoy, Señor amado, pasando necesidades, Señor amado, con estos tiempos, estos fríos que están pasando, te pido, Señor amado, que pongas tu mano de poder, Señor amado, que toques, Señor amado, la mano de los gobernantes, Señor amado, para que se sensibilicen, Señor amado, con las personas que están en la calle, durmiendo en situación de calle, Señor amado. Toca los corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Padre, bendigo esta emisora, bendigo todo lo que en ella hay, Señor amado. Ato toda obra del diablo que se quiera venir contra ella, Señor amado. Bendigo a los operadores, a los dueños de la radio, a los directivos, Señor amado. A mis pastores, Señor amado, Ernesto y Silvia de Almeida, en el nombre de Jesús, Señor amado, y bendigo a toda la audiencia, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y te invito a hacer esta oración, una oración de fe. Si querés aceptar a Cristo en tu corazón como único Señor y Salvador de tu vida, repetí conmigo: Señor Jesús, Señor amado, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, Señor. Te pido perdón, Señor amado. Y te pido, Señor amado, que entres en mi corazón, Señor amado. Ordena mi vida, Señor amado. Te doy toda autoridad sobre mi vida, Señor amado. En el nombre de Jesús. Padre, te necesito, Señor. En el nombre de Jesús, Dios Padre Todopoderoso, te pido, Jesús, que entres en mi corazón, Señor. Que ordenes mi vida, Señor. Te acepto como único Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor amado, que me anotes en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Y bueno, si hiciste esta oración, te invito a que te vengas este domingo a las 10:30, La Rea 831, Ministerio Generación Santa. Te invito a que vengas, a que des un paso de fe, a que te animes. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere
quiere cambiar tu vida. Y te invito a que escuches este martes a las 0 horas la campaña evangélica radial en las vidas de Jesús con Alcides Ascona y que te subas a la vida de Jesús. Te invito también a que te sumes a la página de Facebook en las vidas de Jesús. Y bueno, ¿qué más que decirte? Te espero el próximo día miércoles de 20 a 22 por AM Plenitud 660 del dial. Dios te bendiga.